Bueno, sí, el anuncio hoy del presidente Alberto Fernández parte de lo que es el decreto de necesidad y urgencia. Vero, bueno, una primera aproximación de lo que se está viviendo en el país con la pandemia y sobre todo lo que va a pasar en la Argentina a partir de mañana. Sí, exactamente. Esto de señalar en principio que la vacuna es la puerta de Sí. salida precisamente de la pandemia en la República Argentina. Y este otro dato que aporta en el contexto de la presentación de este 9 DNU que empieza a entrar en vigencia mañana y que va a ser progresivo, va a ser en etapas, así lo señalaron también Carla Bisotti y el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Este dato a propósito de la recuperación económica, ¿no? Teniendo en cuenta que además el presidente Alberto Fernández habló de una expectativa para 2021 de un 7% de crecimiento. Bueno, incorporamos esta mesa, la segunda edición de Noticias. Raúl de la Torre. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bueno, habló de economía también el presidente Alberto Fernández. La mitad del discurso estuvo orientada hacia el tema económico, como decía Verónica, una primera estimación del presidente de la Nación que corrige las anteriores positivamente, aumenta la estimación de crecimiento para este año 7%. Y anticipó para el año que viene 4,5% de crecimiento. Una expectativa más fuerte para este año, un poco más moderada para el año que viene. Esto está atado a dos o tres cuestiones que planteó en la primera parte del discurso. Primero, la apertura que se prevé para los sectores que hasta ahora han quedado con mayor problemática: gastronomía, turismo y algunos servicios. Bueno, hizo hincapié justamente en estos rubros, ¿no? Exactamente, como los que están relegados con respecto al resto. Pero también marcó la fuerte recuperación industrial que se está dando. Hay estadísticas publicadas ayer por el INDEC. Y él le agregó un dato, Alberto Fernández. Dijo que además de este crecimiento con respecto al año pasado, lo que hay es un crecimiento que ya ubica a la economía por encima, un 10% por arriba de los niveles de 2019, e inclusive superando ya los niveles precrisis macrista del año 2018, concretamente mayo, cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y empieza la última etapa recesiva del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, el presidente también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vero Rulo dijo, entre otras cuestiones, llegaremos a un acuerdo, no nos vamos a apresurar, no iremos a 180 kilómetros por hora, lo que queremos es llegar a un acuerdo, pero con, digamos, indicadores en lo que tiene que ver con los detalles finales que favorezca más a la Argentina, ¿no? Y que no habrá presiones, claro. Y lo haremos cuidando a los y las argentinas, dijo, exacto. como marcando también que ciertas condicionalidades por el lado de Argentina no van a ser aceptadas, ¿no? Esto que tiene mucho que ver con las negociaciones habituales con el Fondo Monetario. Sí, es interesante observar en principio que también habló de la recuperación económica, de la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, todo vinculado con el decreto de necesidad y urgencia y cómo un tema está relacionado con el otro, ¿no? Porque, bueno, evidentemente también esta nueva etapa, que se la llama de aperturas progresivas y responsables, está vinculada con la situación económica, con el efecto que la economía produjo la pandemia, sobre todo durante 2020, y también se relaciona con la vacunación, porque precisamente la salida se da a partir de haber acelerado el plan de vacunación. De hecho, se anuncia que en el mes de agosto va a haber 7 millones de dosis aplicadas, de segundas dosis aplicadas. Se amplía, dijo además, el plan de vacunación para los menores de 12 a 17 años. Y un dato que me parece relevante destacar en este contexto: la Argentina es el país que ubica el lugar 20 en cantidad de dosis aplicadas en el mundo, con lo que estamos en una situación muy favorable. Es cierto que todavía hay amenaza de la variante Delta, sin embargo, Bisotti aclaró que no es la variante dominante en la República Argentina y se anunció otro dato que hay que remarcar, y es el ingreso, la posibilidad de ingresar a la República Argentina de 1.700 argentinos que estén en el exterior, ampliando precisamente ese límite. Fíjense que también marcó algo que es interesante en cuanto a la perspectiva económica, la perspectiva de mejoramiento de la economía y la salida de la pandemia. Cuando habló de inflación e ingresos, dijo, reconocemos que estamos con niveles de inflación muy altos, pero paulatinamente vamos saliendo con una tasa que va bajando. Y cuando habló de ingresos, marcó que estamos claramente frente a una recuperación económica, sobre todo en el plano industrial, recuperación de empleos, y dijo, y vamos a tener también recuperación de ingresos, como marcando que también esto es una deuda pendiente, pero que en el camino está
la previsión de que esto ocurra, ¿no? Y esto de marcar un horizonte, ¿no? Un horizonte en el futuro inmediato, en cuanto a la situación económica por un lado, pero también en cuanto a la salida de la pandemia. Digo, hoy temprano cuando habló el presidente Alberto Fernández y después en la conferencia de prensa que compartíamos con Carla Bisotti, la ministra de Salud, y el jefe de gabinete, en las dos referencias de los tres funcionarios se notaba precisamente que se hablaba de una perspectiva a futuro, una perspectiva favorable, obviamente, en cuanto a la salida de la pandemia, pero también en cuanto a la situación económica y social de la República Argentina. Sí, se subrayaba mucho ese punto. Pasamos un periodo muy duro, muy difícil, estamos saliendo y el camino, dijo, inclusive cuando expresó 2022, estoy seguro que va a ser un año... Remarcó el año que viene, lo remarcó mejor, dos o tres veces. Sí, tal cual. Bien, Vero, Rulo, nos vemos en minutos, ¿les parece?